¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Días Feriados. Y les quiero compartir una cita muy chiquita que tiene que ver con los libros. Cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee. Cuantos menos ideas tenga uno y más pobres sean, más esclavo será de esas pobres y pocas ideas. De Miguel de Unamuno. Estamos aquí en Días Feriados, viene en este libro 101 aventuras, la lectura. Y estamos aquí en Días Feriados, Laura García y Julia Santibáñez, para pues celebrar justamente los muchos libros, ¿no, Lau? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Julia? Qué gusto tenerte ahí al otro lado de la pantalla y poderte abrazar. Ahora estás como aquí Así. te puede hacer así piojito. Pues sí, sabemos que son tiempos difíciles y que 2021 prometía ser un año más normal, más, digamos, de mejoría. Pero enos aquí otra vez teniendo esta sección virtual, este programa en el que nos podemos ver a distancia, pero agradeciendo tener salud, agradeciendo tener libros y agradeciendo tener días feriados para poder seguir hablando de palabras. Así que bienvenidas a todas esas conversaciones de esta distopía que desde luego algún día también podremos ponerla en palabras. Y pues hoy hablando justamente de publicaciones, de más libros que vamos a tener aquí en la feria y con más participación, ¿verdad?, del público. Eso siempre, eso es fundamental, Lau. Nos interesa muchísimo que nos digan qué opinan, qué piensan, qué libro les gustó, qué presentación les hizo ruido, cuál otra los conmovió, los enojó. En fin, los libros generan todo tipo de reacciones, así que nos encanta saber qué opinan. Síganos en Facebook y en Twitter como TV UNAM, en Instagram como TV UNAM Oficial y a través de los hashtags Días Feriados y Prende TV UNAM. Estamos de veras deseosas de que se comuniquen con nosotros. Y también en Facebook Live, ahí estamos. Nosotros para empezar el día de hoy, este programa, tenemos una cápsula de una publicación que se va a presentar el 1 de marzo, el lunes, el último día de la feria, a las 18 horas, de parte de Natalia Silvester. Se llama Todo el mundo sabe que vuelves a casa. Esta autora, nacida en Perú, en Lima, y que radica actualmente en Texas, y que se ha dedicado a, pues a desmañanear un poco todo tipo de temas que tiene que ver con esta doble nacionalidad, con esta multiculturalidad y con estos problemas que tienen los migrantes, diferentes maneras de vivir una misma sociedad. En fin, este es su primer libro traducido al español y vamos a escuchar de boca de la propia autora la ilusión que le hace que este libro esté hoy en México. El libro se trata de una pareja recién casada en McAllen, Texas, y en el Valle. Entonces, Isabel y Martin se casan en el Día de los Muertos. La historia se trata mucho de las fronteras físicas que existen entre las familias, y no solamente las fronteras físicas entre México y Texas, por ejemplo, y los Estados Unidos, pero también las fronteras espirituales entre los vivos y los muertos, los secretos que llevamos a la tumba y el amor que lo trasciende todo, ¿no? Primero se desarrolla una parte en los años 80 y después la otra parte se desarrolla más o menos en los años 2014, que es cuando se casan Isabel y Martín. Pero yo creo que el sueño americano, ¿no? es bien complicado, porque yo creo que para ciertas personas es una promesa y para otras personas es un sueño que es mucho más difícil lograr. Y eso siempre ha sido así. La política de inmigración en los Estados Unidos siempre ha sido más accesible a la gente que tiene cierta privilegia. El sistema de inmigración siempre ha sido bien, tiene mucho racismo, tiene mucho, o sea, discrimina a cierta gente y lo hace más duro para la gente que no sea anglo-europea. Cuando ven en el noticiero que hablan de los inmigrantes, como si fueran todos un grupo, todos iguales, y así no es, nosotros lo sabemos. Entonces yo quería solamente escribir de esta familia que se quiere mucho y han hecho muchos sacrificios para que tengan una mejor vida. Este ha sido mi primer libro que lo han traducido en español, entonces para mí estoy súper emocionada. Si eres alguien que disfruta de las historias, de los lazos del amor familiar, quizás los misterios y los secretos que cada uno cargamos entre nosotros, yo espero que disfrutes de este libro, porque para mí lo escribí con mucha ternura y de todo corazón.
Bueno, pues ahí estuvo la voz de Natalia Silvester y su animosidad y su felicidad de que su libro, su novela, se publique en español. Y ahora pasamos la página y vamos a la siguiente sección de este programa, y en particular me llena de emoción por todo lo que significa su nombre, por todo lo que ha hecho a favor de la literatura de las mujeres. Socorro Venegas, directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Mi queridísima Socorro, sé más que bienvenida a este programa. Qué bueno que nos acompañas para hablar de... Ahorita te voy a hacer una pregunta, además te dejo contestar al saludo. Con mucho gusto. Oye, muchas gracias, Julia, por esa presentación tan generosa. Y gracias, Laura, también, que me encanta verte acá. Yo diría que es más bien todo lo que las escritoras han hecho por mí. Bueno, es buena filosofía. Además se me ocurre ahora que decías, Julia, lo de Socorro Venegas, que Socorro venía a socorrer la literatura tal cual, del olvido y todo, así que en tu nombre llevas tu penitencia y tu destino, querida. De acuerdísimo. Oye, Socorro, a ver, por hacer una recapitulación, este libro Vindictas Cuentistas Latinoamericanas que publicaron en coedición la UNAM y Páginas de Espuma, esta editorial española especializada en cuento, retoman lo que en 2019 ocurrió con la presentación de los 5 primeros libros de la colección Vindictas, que lo que buscan es recuperar, visibilizar la escritura de mujeres que por prejuicios de género habían estado en el olvido. Eso fue en 2019. En 2020 se publica estas cuentistas latinoamericanas que vuelven a ser una maravilla. Yo me quedé impresionada. De 20 mujeres, yo conocía a 3. Había leído a 3 solamente. Me faltaba Marvel Moreno, colombiana, me faltaba Hilda Hoyles, me faltaba Rosario Ferré, puertorriqueña. ¿Qué significan para ti estas 20 escritoras y cómo ocurrió este libro? Bueno, lo primero que habría que recordar es, nace primero la colección de novela y memoria Vindictas, con la publicación de varias novelas de autoras, no solo mexicanas, aunque la mayoría lo son, porque pues había que empezar por casa y seguimos en esa tarea, pero es un proyecto con vocación latinoamericana desde el principio, y así se han sumado voces de Argentina, de Costa Rica, próximamente de Cuba, en fin, y con prologuistas que también estamos convocando de otros países latinoamericanos, porque esta invisibilización, esta marginalización del trabajo de las escritoras no ha ocurrido solo en un país, no es una cosa muy extraña que solo sucedió o que es endémica de una sola región, es común en nuestro idioma, ¿no? Estas autoras que me gusta mucho, además, como mencionaste, me faltaba Marvel Moreno, me faltaba Gilma Hoss, me faltaban María Luisa Elío, me faltaban tantas escritoras, a mí también, para las 2 antologadoras, que aquí hablaré en femenino, porque Juan Casamayor, que es el coeditor, él ha decidido que también se le debe considerar antologadora en este proyecto. Para nosotros también fue increíble, doloroso, emocionante, pasamos como por muchas emociones, por una montaña rusa de emociones, al ir descubriendo a estas autoras, porque en nuestras propias experiencias de lectura nos descubrimos incompletos. O sea, no conocíamos a esta escritora y detrás de ella un universo que ella exploró, que ella vio, que trabajó denodadamente, no eran ajenas al mundo de la literatura, muchas tenían doctorados en la Sorbona o habían estudiado en México, en la UNAM, incluso se volvieron catedráticas en la UNAM. Otras publicaron sus libros, unas primeras ediciones que luego nunca más volvieron a reeditarse. En fin, distintos orígenes y distintos destinos, pero que tenían en común el silencio al que terminaron arribando. Entonces, eso fue pues muy conmovedor y el punto de partida que fue esa colección de narrativa o que es esta colección que seguimos alimentando, pues tenía, yo creo que un destino natural, así como se expandió el proyecto hacia todas las disciplinas artísticas en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, pues
otra iniciativa de Jorge Volpi para que este proyecto tuviera un mayor alcance fue pensar en el cuento, en las cuentistas, y fue Jorge quien se lo propuso a Juan Casamayor. Juan lo cuenta de una manera muy graciosa porque dice que él estaba paseando inocentemente por el stand de la UNAM en la FIL Guadalajara hace 2 años, y que ahí fue acechado por Jorge Volpi para proponerle este proyecto, y él, inocente e indefenso, pues no tuvo más remedio que aceptar, y ha sido uno de los proyectos más ricos en los que nos hemos involucrado con esa editorial, de la que también soy autora como cuentista. Entonces hay muchas razones por las que haber publicado con Páginas de Espuma esta reunión, esta compilación de cuentos, pues nos tiene muy felices. Juan Casamayor, ¿qué hay que decir? Perdón. Es el libro de... Este es el libro de Socorro Venegas, recomiendo muchísimo. Es cuento también, La memoria de donde ardía, publicado por Páginas de Espuma. Ya, perdón por el paréntesis. Ahora me imaginé perfecto a Jorge Volpi, no perfecto, pero me imaginé traviesamente a Jorge Volpi poniendo casi el cepo ahí para que el Juan Casamayor cayera en la trampa. Juan Casamayor, que además hay que recordar que fue premio al Fomento Editorial de la FIL en 2017, así que lleva una larga y exitosa trayectoria editorial, y es un placer también tenerlo ahí de cómplice en esta colección, que además se habla mucho de cuento, pero en esta colección de Vindicta, digamos que se mezclan geografías, por supuesto, edades, se mezclan estilos, porque uno a veces habla del mundo literario de las mujeres como si fuera un único universo y fueran todas homogéneas, y luego se ve que hay una riqueza, una diferencia de pensamientos, de estilos, de maneras de ver la vida, de manera de enfrentar también temas como el cuerpo, como la muerte, como la sexualidad, como el machismo y tantos otros temas que se abordan ahí. Y el otro día hablábamos, ya no me acuerdo si era con Sara, que decíamos que lo ideal sería llegar al punto en que todos los cuentos fueran, o todas las publicaciones fueran anónimas y que no se supiera nada del autor, para poder apreciar de alguna forma pues el texto, ¿no? No venir con toda esa carga de a quién estoy leyendo y por qué. Si alguien quiere descubrir autores nuevos, esta es una gran publicación para descubrir una literatura buena, porque a lo que yo quiero llegar, Socorro, es que se les mira con lupa, porque siempre un poco por esta cosa de, seguro las metieron por cumplir con la cuota de género, pues están ahí por ser mujeres, que era otro tema que también hablábamos el otro día. Y realmente ustedes lo que hicieron fue un ejercicio de exigencia literaria y de calidad que asegura que toda la literatura que está contenida en este libro de Vindictas es excelente. Y entonces uno puede ir a ojos cerrados a ver que esa literatura está bien escrita, sea quien sea. Entonces, es una oportunidad también de conocer a gente. ¿Cómo las conocieron ustedes? ¿Cómo fue llegar a esos libros cuando muchas veces ni siquiera estaban publicados, estaban olvidados en bodegas? ¿Cómo encontraron estos textos ustedes? Muchas gracias por esa pregunta y por esa reflexión también, Laura, porque nosotros, y cuando digo nosotros me refiero al equipo de autoras, de editoras participando en Vindictas, no pensamos que le estamos haciendo un favor a las escritoras volviendo a publicarlas, volviendo a traer su obra a donde siempre ha debido estar, en las manos de los lectores, en las librerías, en las bibliotecas, en todos esos espacios, y no en las librerías de viejo. Hace un momento, detrás de cámaras, les mostraba estas joyas de principios del siglo pasado, donde se publicaba escritoras. Vean cómo está. Esto no se volvió a editar nunca más. Aquí tengo otros libros que estamos revisando ahora justo para este proyecto. Bueno, su lugar natural parecería que son las librerías de viejo, donde hay que encargar estos títulos como rarezas, verdaderas rarezas, como textos secretos, como si ellas hubieran querido mantenerse como autoras de culto y que nadie supiera que escribían. Eso no lo quiere ningún escritor. Entonces, no les hacemos ningún favor. Nuestro criterio ha sido estrictamente literario para publicarlas, tanto en la colección de novela como en esta reunión de cuentos. Y
Y fue así como llegamos a ellas, precisamente. Juan exploraba en librerías de viejo que todavía estaban abiertas porque el ritmo de la pandemia nos permitió en distintos momentos recurrir a acervos, a bibliotecas de amigos, de amigas, a recomendaciones. La metodología es un poco seguir, como alguien me decía hace poco, es buscar una línea de sangre. Pues sí, es buscar nuestra genealogía. Esa es la metodología de Vindictas. Buscar de dónde venimos, quienes hoy estamos escribiendo. No aparecimos así de la nada. Hay unas madres literarias, hay unas maestras que nos anteceden. Qué terrible que no conociéramos sus voces, porque yo te podría decir que a mí me hubiera hecho mucho bien leer el cuento de María Luisa Puga, incluido en Vindictas Cuentistas Latinoamericanas, hace 20 años. Hoy lo disfruto y lo leo, pero son otros los ojos. Quienes sabemos lo que implica la formación de un lector, sabemos que hay momentos, que hay etapas, que hay puntos de quiebre también donde es fundamental que vayas encontrando tus voces tutelares, esas escritoras con las que puedes espejearte y saber esto que tú has dicho muy bien, que hay distintos registros, que la literatura no debería venir con adjetivos, ¿no? No debería venir con literatura para niños o literatura escrita por mujeres. Cuando hacíamos la investigación para Vindictas Cuentistas, Juan y yo, por supuesto, tuvimos que investigar antologías. La gran mayoría de esas antologías, es más, no tengo miedo de decirte todas, no tengo miedo de la generalización, porque me sorprendería mucho encontrar como hay, pero muy escasamente, excepciones, y son eso, son excepcionales los esfuerzos donde había un número parejo de participación de mujeres y hombres, y que no estuvieran allí en el gueto de escritoras feministas. Hay antologías donde se las consignaba y se las ponía en esos apartados especiales, y cuando no, simplemente el 80% de las plumas que encontrabas en cualquier antología del siglo pasado eran pues de hombres. Entonces, allí lo que estás comunicando para las siguientes generaciones de lectores, para nosotras mismas quizá, es que la literatura era una cosa de hombres, ¿no? Lo que se enseña en la universidad, lo que se enseña todavía en las aulas, y de eso nos han dado testimonio voces como las de Elisa Díaz Castelo, esta extraordinaria poeta que cuando hace poquito le pedíamos un prólogo de un material de lectura maravilloso, nos decía de Alaí de Fopa, de esta escritora que es tan importante también recordar y leer hoy, y nos decía, ella lo cuenta muy bien en su prólogo, que ella había pasado por la licenciatura, por la maestría, y recordaba que se había leído realmente con cuidado, con detenimiento, a 2 o 3 mujeres poetas. Eso es increíble, ¿no? Sí, qué cosa. Y bueno, el tiempo va corriendo, pero no quiero dejar de celebrar y de comentar la aparición de estas 2 novelas también de Vindictas, La octava maravilla de Vladi Kosianchik, Argentina, y La ruta de su evasión de Yolanda Oreamuno. No recuerdo la nacionalidad de Yolanda. Costa Rica. Costa Rica. Esta ya me la eché, que no lo necesita, pero trae un prólogo de Bioy Casares. No lo necesita porque el libro por sí mismo se sostiene, pero por si a alguien le inquieta, la objetividad total literaria, pues trae un prólogo de Bioy Casares. Cuéntanos muy breve, ¿qué sigue, Socorro? Estás que no paras. ¿Qué más viene en el futuro de Vindictas y de la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial? Bueno, continúa la colección con títulos que pronto van a ver publicados. Por cierto, mencionaría de la novela de Vladi, que tiene un texto introductorio de Gabriela Damián, autora mexicana, joven, y en la novela de Yolanda Oreamuno, el texto introductorio es de Natalia García Freire, una escritora ecuatoriana maravillosa, y vienen pronto para que ya las esperen, para que ya vayan así viendo el cochinito, que además son libros que hemos buscado que sean muy accesibles para los lectores desde el precio. El diario del dolor de María Luisa Puga, que es imperdible, con un texto introductorio de Brenda Navarro. Viene también La única de Lupe Marín, que es una obra que esa obra de Lupe Marín
nos enseña otra cosa que hemos visto, una constante, que es que mal se editaba también a las autoras con un descuido, con un ahí se va, bueno, pues eso tratamos de enmendarlo también un poco en la novela de Lupe Marín, esos descuidos que se ven detrás no había un trabajo editorial. Y espérense a marzo, vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer, lanzando nuestro micrositio Vindictas con todo lo que la Coordinación de Difusión Cultural ha hecho desde ese proyecto. Y más novedades, pues en material de lectura, esta emblemática colección de la UNAM, vamos a rediseñarla y vamos a añadir 2 series, Vindictas, poetas latinoamericanas, y Vindictas, pensadoras feministas, para ir completando desde todas las orillas posibles el trabajo alrededor de la reflexión sobre la escritura de las mujeres, para todos los lectores, pero fundamentalmente pensamos en los más jóvenes, en que tengan acceso a estos umbrales que les permitan llegar a autoras que van a completar su formación lectora. No estamos compitiendo ni denostando el canon, estamos solamente pensando en abrir rutas para llegar a esas otras maneras de mirar y contar el mundo. Caray, que hay algunos que sí han hecho de la pandemia, desde luego, un gran momento para pensar, reflexionar, trabajar y armar proyectos. Muchísimas gracias, Socorro, porque la verdad es que estamos felices de no conocer a muchas de los nombres que has mencionado el día de hoy, para tenerlos bien en la lista y correr a hacernos con esos libros de Vindictas que ya estamos deseando tener en las manos. Muchísimas gracias, felicidades por tu participación un año más en esta feria. Gracias por visitarnos un año más, porque podemos contar las ediciones de días feriados con las visitas de Socorro Venegas, y pues mucho éxito con esta colección y con todo lo que venga en publicaciones. Pues muchas gracias a ustedes por la conversación y mucha suerte en estos días de feria también. Gracias. Claro que sí. Bueno, Julia, se nos va el tiempo y es momento de irnos con otro autor, nuestro queridísimo, también otro adorado aquí en días feriados, Bess, que ha estado, digamos, todo el año pasado haciendo dibujos de dinosaurios, retratos, y nos lo ha hecho pasar increíble en redes sociales. Pues Bess también nos va a contar un poquito acerca de pues la creatividad, la innovación, y también qué ha hecho en esta pandemia. La innovación o la creatividad son la combinación novedosa de elementos preexistentes. O sea, no hay una generación espontánea, como no estés inventando de verdad un medio, y en estas alturas no puedo pensar en ningún medio que no tenga nada del anterior, de los medios anteriores, como no estás inventando algo absolutamente original, que creo que es muy difícil. Lo que hacemos es recombinar elementos que ya existían en soluciones creativas y novedosas. Creo que toda labor creativa, pero lo tengo muy claro en la escritura y en la narrativa, implican es como hacer un pastel. O sea, todos los pasteles se hacen más o menos de la misma manera. O sea, es una masa que después metes a que se deshidrate en el horno para formar un cuerpo sólido, esponjoso. Entonces, pero cada quien hace el pastel a su gusto. O sea, tú decides si lo quieres hacer con harina de trigo, con harina de avena, si va a ser salado, si va a ser dulce, si tiene pasitas, si tiene nueces. Entonces y ese es uno de los grandes placeres de poder escribir y publicar. O sea, he tenido el privilegio, y así lo asumo, de poder seguir trabajando, de poder seguir produciendo, de haber encontrado como alternativas para producir, para seguir produciendo y seguir moviendo mi trabajo en esta nueva normalidad. Había terminado una novela hace exactamente un año, los primeros días de enero del 2020, que hubiera sido el libro que debí de haber publicado en 2020, y lo entregué a mi agente y después a la editorial, y vino un proceso de corrección en el que me trabé. Durante varios meses estuve ahí ciclado. Es una nueva novela policíaca de la que ya espero hablar en su momento.
que sigue, que continúa mi serie de Tiempo de Alacranes, pero pues bueno, no, como muchos planes editoriales se recorrió y se habrá de publicarse, si todo sale bien, en el 2021. Este es un año que por primera vez en mucho tiempo, de los años 90, no publico nada todo el año, lo cual también está bien, dar una pausa como para reflexionar y para pensar, para replantearte muchas cosas. Pues el siempre querido Bev, con esta definición que me parece extraordinaria. La creatividad es la combinación novedosa de elementos preexistentes. Sí, nada se inventa de cero, no hay hilo negro ya que crear, hay que partir de lo ya hecho, pero combinarlo distinto. Y bueno, pues ya estamos prácticamente en la salida, Lau. Ya estamos, así que es momento de lanzar esa pregunta rapidísimo. Hoy, respecto al libro que estábamos presentando en la cápsula anterior de Natalia Silvester, Todo el mundo sabe que vuelves a casa. Tenemos 3 ejemplares y en ebook, en electrónico, y un ejemplar físico de Un virus sin corona, Crónicas de la pandemia, que también hemos hablado aquí de él. Para que nos diga qué novela de Natalia Silvester fue nombrada mejor libro debut en 2014. Esa es la pregunta de hoy, que nos pueden contestar en las vías que tenemos abiertas. Recuerden, para ver y consultar lo que va a haber mañana en la feria, www.filminería.unam.mx, porque ya no nos da tiempo de decirles, pero va a estar todo buenísimo mañana, sobre todo días feriados, aquí a las 7. Aquí nos vemos a las 7 de la noche.